Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Isa o Brujita Lectora y en esta ocasión les traigo mi tier list de lecturas 2025. Esto inicialmente iba a ser un top 5, un top 5 de lecturas favoritas, pero me di cuenta que no tenía ganas de enumerar las lecturas que hice durante este año. Mi challenge consistió en 24 libros, de los cuales he logrado leer 21. Es decir, no completé mi challenge. De hecho, hace mucho tiempo que no completo el challenge, pero bueno, lo importante es leer. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la tier list de las lecturas que fui compartiendo a lo largo del año 2025 a través de mi plataforma de Bookstagram, en Instagram, también llamado Brujita Lectora, en donde ahí reseño libros, hablo de tarot, hablo de magia, hablo de arquetipos, de un poco de psicología, hago una combineta de muchas cosas. Y en esta ocasión encontré muy divertido e interesante poder resumirles lo que fue mi experiencia lectora durante todo 2025, que fue a nivel lector un año muy atípico. Me estoy dando cuenta que el género que más leí fue fantasía, para variar. Nada, la idea es divertirnos y poder opinar acerca de libros y de paso también recomendarles nuevas lecturas. Una tier list en el mundo lector es de muchísima ayuda, porque te ayuda a resumir no solo tus lecturas del año, sino que también a mostrar un poco el criterio de uno a la hora de leer, a generar también debate del bueno. La idea de esta tier list va a consistir en yo ir mostrándoles las lecturas, un poco ya las están viendo acá abajo en la pantalla. Si me ven de costado porque yo estoy viendo la pantalla y estoy grabando el celular, o sea, esto está siendo grabado en diferido para que vean lo a vivo que es todo. Voy a ir comentando cómo fue, qué me pareció cada lectura, de qué va cada lectura, por supuesto, cómo es que llega a mí esa lectura. Vamos a explorar ahora las categorías. En el podio, número 5, que en realidad va a ser la puntuación más alta, tenemos favoritos del 2025. No sé cuántos libros irán a quedar ahí. En realidad ya sé cuántos, pero creo que no llegó al top 5. En el casillero celeste tenemos la opción de recomiendo, es decir, lee este libro, léelo, te va a cambiar la vida, léelo. En el medio, en blanco, tenemos la categoría de energía confusa. Dejé para aquellos libros que, por lo general, son lecturas que me aportaron buenas ideas, pero que a la larga, mientras los iba leyendo, tenían como una ejecución algo irregular o algo falló en el medio de esa relación lectora-libro y como que se me rompió un poco el hechizo de la lectura ahí y dije, está raro. En amarillo, más abajo, llegando casi al subsuelo, tenemos la categoría de mucho hype y poco poder. ¿Qué quiere decir? Lecturas que me prometían épica, que me prometían algo excelente y que yo caí en el hype. Caí en esto de ver algo en redes y me llevé la desilusión total y no terminé conectando con esa lectura como hace mucha gente. Y nada, se quedaron a mitad del camino esas lecturas o simplemente terminé y fue como, ¿por qué perdí mi tiempo con esto? ¿Qué pasó? Y finalmente, en la categoría verde, no se dejen engañar por el color, en esta ocasión el verde no va a indicar algo positivo, sino más bien lo más horripilante de esta tier list, y es archivar y olvidar. Sí, porque los libros que no me gustan, no dejo que ocupen espacio en mi cerebro y lisa y llanamente los mando al cuarto del fondo y los olvido. Y la única manera de que mi cerebro tiene de recuperar la información de la existencia de esas lecturas o de esos libros es mediante otra persona que lo haya leído y me saque el tema en una conversación y quiera saber mi opinión, y por supuesto va a ser como, ay, fue una lectura totalmente olvidable porque la olvidé. O me voy a olvidar de esta lectura y voy a arrancar con otra, o voy a ir hacia otra, o sí, en caso que la haya terminado y va a parar a esta categoría, es porque en realidad el libro no superó ninguna expectativa, a decir verdad, pero bueno. Bueno, vamos a empezar con la primera lectura del año. Arrancaba el año 2025 con una lectura de Leigh Bardugo, que es Seis de Cuervos. Esta es la primera parte de una biología. Leigh Bardugo es para mí una de mis autoras de fantasía favoritas. Esto yo ya se los dije apenas ingresaron al canal. Me gusta mucho su forma de escribir, me parece muy dinámica, pero creo que su gran fuerte son los personajes. Decirles que yo la trilogía inicial no la leí y sin embargo entendí muy bien esta biología, me gustó muchísimo y de hecho arranqué 2025 releyendo esto porque me acuerdo de haber conectado al toque con muchos de los personajes, sobre todo con Cass y Jasper, que fueron como de mis personajes más favoritos. Y hace poco me pude hacer el autorregalo del book set en donde vienen los dos libros y dije, ya está. Seis de Cuervos cuenta la historia de 6 personajes y estos 6 personajes se caracterizan principalmente por ser renegados, la escoria social, todo lo odiable dentro de lo que es el universo del Grishaverse. Esta banda vive en Ketterdam, una ciudad que se caracteriza principalmente por ser el centro del comercio, de todo lo underground que se les ocurra. Ya se podrán imaginar. Y en el medio, es todo muy criminal, y en el medio encontramos a la banda de los cuervos, o de los despojos, liderada por Cass. Vamos a ir teniendo la perspectiva de estos 6 personajes que nos van a ir contando cómo realizan un atraco a una super cárcel blindada en donde tienen que rescatar a alguien porque este alguien conoce un secreto que puede derrocar políticamente a los más poderosos. La verdad, no podía parar de leer y para hacer una relectura me generó muchísima alegría que todavía me siga pasando lo mismo con los mismos personajes después de tanto tiempo. Para mí, ese es el poder de un buen libro de fantasía, pero sobre todo un libro que te gustó. Y sí, como es un libro que me gustó hace mucho tiempo y le quería dar su segunda oportunidad nuevamente para ver si algo en mi criterio cambiaba, que no cambió nada, sigue estando intacto, entonces Seis de Cuervos de Leigh Bardugo sí se instala en favoritos
del 2025. Decirles que, por supuesto, desde la categoría celeste de recomiendo para arriba, todos los libros son recomendables. Que de la categoría que está marcada en celeste dice recomiendo para abajo, no, queridos, no les recomiendo nada de eso. La segunda lectura que tuve en 2025, ya para entrar a febrero, entrando casi a febrero, fue La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes de Sangu Mandana. Este libro fue escogido en nuestra lectura de Club de Lectoras y la temática era comfy. Queríamos leer algo que nos baje un poco la ansiedad, que estemos más tranquilas, que podamos como divertirnos, pero al mismo tiempo charlar, comprender un poco de qué va la vida más tranquila, ¿no? Porque, bueno, para eso también a veces funcionan los libros, para extendernos un poco. Me gustó muchísimo el libro, siento que tiene cosas súper tiernas. Me pareció una linda historia, rápida, fácil, buena y bonita de leer, en donde una bruja, que se hace conocida en redes, es contratada por un señor en una mansión allá alejado en un pueblo para enseñarle brujería precisamente a 3 niñas. Siento que el eje principal no está tanto en la magia ni el uso de la magia, sino en la conexión con las personas y en cómo vamos encontrando nuestro lugar en el planeta cuando conectamos con los otros. Desde ese lugar me pareció una historia remil bonita. Muchísimo esta historia, sobre todo los momentos en donde las descripciones me hacían entrar en la lectura, porque era estar como en una campiña inglesa rodeada de cosas mágicas, comiendo cosas ricas y por supuesto que hay una historia de amor ahí que vos querés que se vaya desenredando, aunque la verdad no fue el gran fuerte del libro, pero me gustó. Entonces la vamos a poner en recomiendo. De hecho, la recomendé, la reseñé en mi cuenta de Bookstagram. La van a tener ahí disponible para siempre. No sé si para siempre, pero va a estar ahí disponible para ustedes si es que quieren leer la reseña. Y si no, se perderán un gran libro, una historia comfy cuando sientan que el mundo se les viene un poco abajo y necesiten encontrar como un espacio cómodo, seguro y bueno en donde estar. Creo que La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes de Sangu Mandana es una gran opción. Terminando febrero, entré a la droguita llamada Blackwater, escrita por Michael McDowell. La editorial a cargo de la difusión de estos libros optó por ir sacando la novela, porque en realidad era una novela, ir sacándola por partes para generar el fenómeno de adicción, pero también para generar interés, porque si ustedes juntan todo Blackwater, en el fondo la estructura del libro es la misma todo el tiempo y la estructura de los capítulos en sí es bastante similar. Nada más que la historia de la familia que protagoniza la novela de Blackwater, los Kasky, es tan enigmática, tan entretenida de leer y a la vez terrorífica, que no podés parar de leer, porque en realidad no lees por el terror, porque es muy sutil el terror. Lo que te mantiene leyendo es qué va a pasar con la familia y cuáles son las intenciones ocultas de alguno de los personajes. Yo lo que hice en esta tier list es poner todos los libros de la saga, o sí, los vamos a ir reseñando uno por uno, y los puse en el orden en que por supuesto los leí. Empezamos con La Riada. En La Riada conocemos a los Kasky, a qué se dedican, nos hablan del aserradero, nos hablan del pueblo de Perdido, que es este lugar súper mega misterioso, en donde de repente aparece una mujer, Elinor, que no sabemos muy bien de dónde viene, pero es toda extraña ella. Y yo la verdad es que al principio, como era la primera parte, no sabía muy bien para dónde iba esto, pero de todas maneras me fui dejando llevar. Sin embargo, en relación a los otros libros que he leído de la saga, no me parece el mejor. Puede ser el segundo mejor, pero no el mejor. Así que lo puse en Energía Confusa, porque nada, a medida que fui avanzando en la historia me di cuenta que en realidad el poder del hype de la historia estaba en otra parte del libro. A eso por casi finales de febrero, principio de marzo, me llega un librito chiquito de regalo titulado La Perla de John Steinbeck. Es un relato de 100 páginas en donde la protagonista precisamente es una perla que es hallada por un ciudadano que se caracterizaba por ser muy ilustre y una buena persona, y básicamente el relato nos muestra cómo este ser se va corrompiendo en función de que deposita muchas expectativas sobre esta perla, y también la perla nos refleja un poco la metáfora de lo que es el mundo cuando una persona asume cierto grado de responsabilidad o obtiene un poquito de poder. Steinbeck era un autor americano que se dedicó más que nada a la escritura imaginativa, realista, y lo que me encantó de este pequeño relato es que él logra agarrar un solo objeto y hacerlo el centro de una historia. Trata de un objeto que es inanimado, que no tiene valor alguno. Este valor es otorgado por los personajes que rodean a la perla. Y es una historia muy triste. La verdad es que lloré, me sacó una lagrimita. Es un libro que te lo lees en una sentada, te despeja muchas cosas, sobre todo el tema de la relación de las personas con lo material y cómo valoramos lo que hay en nuestras vidas y a partir de qué momento ese valor es transferible o cambia en relación a algo extraordinario que nos sucede de repente, ¿no? La verdad que sí, recomiendo un libro cortito, chiquito, que se lee rapidísimo y que la verdad es que se disfruta. La siguiente lectura también pertenece a la saga de Blackwater, de hecho sigue todo Blackwater a partir de este momento. Tenemos El Dique, La Casa, La Guerra, La Fortuna y La Lluvia. El Dique, como su nombre lo indica, el pueblo discute si es posible realizar un dique o no. En el medio hay mucha macumba. Yo trato de resumirles un poco de qué va el libro sin spoilearles. Pero bueno, a mí particularmente lo que me gustó mucho de la historia del pueblo de Perdido en Blackwater es que vamos viendo cómo el pueblo
va evolucionando conforme van pasando los años, porque nosotros arrancamos esta historia en Alabama en épocas de esclavitud y después vamos subiendo y vamos viendo cómo Perdido se va como civilizando y tecnologizando de a poco, y en el medio también crece la familia más poderosa y de prestigio del pueblo, que son los Kasky. En el dique aparecen nuevos personajes, aparece el interés romántico para una de las integrantes de la familia también. Hay como mucho chismecito de pueblo, que eso a mí me gusta un montón. Creo que el chismecito fue el elemento central que me mantuvo capturada todo el tiempo que leí Blackwater, porque en realidad es esto, es el de boca en boca que va generando que los personajes se alteren o no, y en el medio pasan cosas sobrenaturales que están muy asociadas también a una especie de realismo mágico, nada más que un corte más americano. No me enloqueció, lo vamos a poner en Energía Confusa. El que sí me enloqueció, porque siento que es el punto culminante de la historia, porque acá empezamos a conocer a los descendientes de la familia Kasky, de los primeros Kasky que inician en La Riada, en el primer capítulo ya. Para el tercero empiezan a desarrollarse más cuestiones sobrenaturales, que eso es lo que más me gustaba leer a mí en estas entregas de los libritos. Y la entrega número 3 de Blackwater, La Casa, es para mí interesante porque, y está justo en el medio, porque es donde se empieza a desenredar todo en la casa. Entonces, es algo que recomendaría leer, pero por supuesto, no pueden acceder a él si primero no tienen los dos primeros, ¿sí? Pero, como lo voy a tratar como un libro independiente, ¿sí?, de toda la saga, lo voy a poner en recomiendo, porque en La Casa es donde realmente se empiezan a notar las enemistades dentro de la propia familia Kasky y hasta algunas maldiciones que tienen algunos de los parientes. Después viene la cuarta entrega, que es La Guerra. Me gustó porque ahí conocemos más acerca de estos descendientes y también lo disfruté muchísimo. O sea, todo lo que fueron la entrega 3 y 4 de Blackwater para mí fueron como de las mejores. Muchos temas de lealtades familiares y también cuestiones en relación al dinero y al poder, por supuesto. Pero se empieza a desentrañar el misterio de Elinor Kasky. ¿Quién es? ¿Qué hace? Porque está en Perdido. Y como que de a poco se va poniendo cada vez más interesante la dinámica madre-hija que hay entre Elinor y su hija. Y eso me gustó muchísimo de leer. Lo pongo en recomiendo. De Blackwater, estos dos fueron los que más me gustaron. Y ya para ir cerrando con Blackwater, para seguir, porque todavía tenemos para rato, básicamente en La Fortuna no me enloqueció. Sí hay como unas cuestiones ahí de familia, más todavía el tema del crecimiento de las personas, qué pasa con la familia después de que uno de los miembros desaparece y lo dan por muerto. Hay mucho secreto familiar, más de lo mismo. Para mí es también una energía confusa. Y Lluvia, que es la última entrega, yo un poco el final sí me lo veía venir. Es la forma justa que encontró el autor para cerrar la novela. Me pareció que tenía todo el sentido del mundo. Pero sí me generó como esta cosa de quiero volver a Perdido. No puedo creer haber terminado esto. Fueron 6 libros muy cortitos, rápidos de leer, pero cuando te das cuenta ya estás terminando con el pueblo y te destroza saber que no vas a leer más el chismecito matutino en el diario de los Kasky, y es como, bueno, qué desgracia, me quedé sin el chisme. Lo pongo en energía confusa por tratarse todo de una saga, y como estoy tratando de puntuar libros aisladamente, yo les diría que el pico culminante de esta gran saga es en los libros 3 y 4. El resto también me gustó, todo me gustó, en términos generales, pero bueno, lo pongo en energía confusa porque sé que es todo un tema hablar de esta saga. Solo el tiempo dirá si la gente la recordará por más tiempo, porque bueno, también está el tema del hype. Y no le pongo mucho hype y poco poder porque a mí sí me gustó, entonces no he sido víctima del hype. ¿Qué pasó con mi siguiente lectura? Y acá ya vamos a entrar en un terreno más pantanoso. Yo, que nunca supe nada de Los hombres de Jacqueline Hartman, fue mi siguiente lectura con Club de Lectoras. Fue bastante intensa de leer. Sí trata temas de mujeres, que igual, por más que sean de mujeres, siento que todo el mundo debería leerlo, pero no es un libro que en el fondo recomiendo porque siento que se queda corto. Bien, es una novela breve, inquietante y profundamente filosófica. Está escrita como si fuera una confesión existencial, y si bien no es una fantasía clásica, tiene una atmósfera distópica y bastante simbólica en donde tenemos a 39 mujeres que están encerradas, 40 en realidad, porque la protagonista es la que nos cuenta la historia, ya sería la mujer. Hicimos a su diálogo interno y ella nos está describiendo situaciones, la jaula en la que vive, la violencia que es parte de su día, los diálogos que tienen otras mujeres, que al parecer son todas de distintas edades. Pero bueno, básicamente estas mujeres no saben por qué están ahí, quién las encerró, qué hay afuera, no saben si existe algo más allá del lugar en el que ellas existen. Y con todo eso, la autora tenía para hacer maravillosidades. Yo entiendo que intentó hacer como una especie de resolución existencial muy, muy profunda. Fue como, qué incómodo de leer, pero al mismo tiempo tan necesario, porque bueno, un poco la idea con Club de Lectoras a lo largo del año fue ir generando este tipo de lecturas que nos abran, nos expandan un poco la percepción de lo femenino, y también la autopercepción en una, por supuesto. Y lo único que me gustó de esto es que la protagonista sí se revela, porque muchas de las mujeres mayores es como que sí aceptan el encierro, mientras que la protagonista empieza a dudar, a observar, a hacer preguntas, y desde ese lugar te genera, ¿no?, como esta cosa de, bueno, vamos para adelante, vos podés salir. Y a veces te olvidas que estás leyendo una distopía, y bueno, lo que caracteriza básicamente el género es que ya sale bien en las distopías, por lo general no. Entonces, todo tétrico. La verdad que es un libro que quiero olvidar, porque lo padecí, esa es la palabra, lo padecí. Es un libro corto, pero no se lee rápido, y está bueno para debates, eso sí, está muy bueno para debates filosóficos, existenciales, para plantearse lo femenino desde un lugar nuevo. La historia me hizo sufrir, y fue una cosa que al final no la pude seguir.
porque la quiero olvidar, básicamente, la quiero olvidar. Obviamente me espejo estas cosas de qué bueno que nací en esta época y no en otra, pero también te conecta tanto a un nivel tan profundo porque las distopías en el fondo encierran el lado B de lo que podría pasar si todo se desmadra, ¿no? Sí, prefiero archivar y olvidar esta lectura. No es porque sea mala, simplemente porque me generó eso a mí. Y ustedes saben, yo soy muy emocional a la hora de leer, escorpiana. Por exceso de conexión, prefiero archivar y olvidar lo que leí. Pate fue estupendo, la pasé fenomenal, pero no lo disfruté. Honestamente no disfruté esa lectura. No. Libro número 11. Ya estamos casi a la mitad de esta tier list, pasando la mitad. Y bueno, chicos, Leigh Bardugo definitivamente se consagró como la autora que más leí en 2025. El familiar nos cuenta la historia de Lucía Cotado, una chica que tiene extraños poderes. No sabe muy bien cómo los obtuvo, de dónde salen, ni nada por el estilo. Ella simplemente un día empieza a utilizarlos y es descubierta por la ama de casa. Y esta mujer como que le empieza a sobornar para que haga truquitos en las cenas y del boca en boca el chismecito se va pasando por la España franquista. Hay toda una cuestión acá política también en el medio, pero básicamente lo que más me gustó de esta lectura es que la protagonista es sí bruja, pero también es una guerrera. Está como metida en una especie de pacto raro entre su tía y el proveedor de su tía, un hombre muy enigmático que se correlaciona con el rey, tiene algunos contactos que lo correlacionan con el rey de España. En el medio está la guerra por el convertirse al catolicismo. Entonces, la autora lo que hizo fue tomar un contexto histórico real y llenarlo de fantasía, y desde ese lugar me conquistó. Si bien la novela no es autobiográfica, es una novela que sí se inspira en la historia y el trauma personal de la memoria familiar de Leigh Bardugo, especialmente en su herencia judía sefardí. ¿Qué pasa? El contexto histórico que la inspiró fue el de la España del siglo de oro, durante la Inquisición, y lo que ella toma particularmente del contexto es el tema de la conversión. ¿Qué pasa? Durante esta época muchos judíos eran forzados a convertirse al cristianismo y había familias que rezaban o practicaban su religión en secreto, y ella ahí hace como una especie de metáfora entre la magia y las creencias de las personas y cómo las personas practicaban la magia en secreto o se ocultaban también, ya sea porque eran realmente judíos o porque tenían alguna conexión con magia ancestral o magia heredada. Una lectura que me gustó muchísimo, aparte sí me generó esta cosa que tienen las lecturas de fantasía con una pareja que empezás como a shippear. No me parece lo mejor de Leigh Bardugo, pero sí me gustó muchísimo lo que logra ella al fusionar algo histórico con algo personal con la fantasía. Me parece un recurso maravilloso. Es una novela adulta, tiene un punch ahí en el medio. Por ahí lo único que descarto es el tema de la traducción. No me gustó cómo tradujeron algunas cosas al español, pero bueno, es un libro que recomiendo. El familiar de Leigh Bardugo es un libro que recomiendo. No es de mis favoritos del 2025, pensé que lo iba a hacer, pero después he leído otros libros y me gustaron todavía más. Entonces, ahí va. La siguiente lectura tiene que ver un poco con lo que yo me dedico. Es un libro que llegó a mí la noche de las librerías, en el día del libro, el 23 de abril de 2025. Estuve dando una charla acerca de cómo empezar con el tarot. Si a ustedes les interesa este tema, de paso hago un ganchito acá, los invito a que me escriban, a que se pongan en contacto conmigo, porque tienen disponibles mis cursos de tarot.